Claro que hay instancias para actuar. En ninguna ley se dice que está permitido robar. En ninguna ley se dice que se puede ir a un bar y utilizar dinero del presupuesto público, que es dinero del pueblo. Y no les pasa nada. Por lo mismo también, porque llega el Poder Judicial y la INE dice, no, Su Alteza Serenísima, Lainez, dice no. Por eso queremos llevar a cabo esta reforma y va a depender de los ciudadanos. Quieren que todo esto continúe, bueno, pues que lo sepamos cuando se lleve a cabo la elección, porque esta elección próxima es al mismo tiempo un referéndum, un plebiscito. ¿Quieres que continúe la transformación? ¿O quieres que regresen los de antes? Vamos a ir rápidamente a la conferencia hoy, 12 de febrero 2024. El presidente López Obrador toca el tema de los bots, de las granjas de bot, que son orquestadas desde 50 países en el mundo. Y una de ellas es Kenia López Rabadán, que da la señal para que inmediatamente empiece el nado sincronizado. Lo peor de todo es que están gastándose $1 millón semanales. Hoy el presidente saca el tema, hoy en la conferencia. Amigos, vamos a ir a la denuncia que hizo ayer Mario Delgado. Ya pasamos un video completo de lo que denunció. Si gustas puede verlo en nuestro canal. Ayer se pasó. Vamos a ir a este fragmento del video. Afortunadamente esto ya es muy transparente, se puede detectar. Entonces son muy listos y se fueron a otros países para que se vea como algo internacional, como el mundo está preocupado por lo que está pasando en México. Entonces, en resumen, estas actividades en estos días monitoreados, pues hay 161,000 cuentas que son falsas. Ahora, esto cuesta dinero. Esto no es una acción voluntaria de que hablan a Japón, convencen a algunas personas de que se sumen a estas tendencias, que hablen a 50 países. No, esto cuesta dinero. Y la estimación que tenemos es que están invirtiendo ya $1 millón a la semana en financiar estas cuentas falsas, en financiar esta guerra sucia para tratar de afectarnos. Esa es la inversión que se estima a partir de la actividad que hay en las redes, porque por supuesto que no son voluntarias. Esto lo tienen que pagar. Y aquí es la pregunta: ¿quién está invirtiendo este dinero para tratar de afectarnos? Entonces ahí están, pero miren, hacen todo este esfuerzo, 10 días tratando de meter una idea en las redes respecto de nuestro movimiento. Obviamente pues no tiene resultado porque no tiene ninguna credibilidad, no tienen ninguna pruebas. Ahora sí vamos a ir a la conferencia hoy 12 de febrero, el presidente habla sobre este tema, habla sobre los ministros que hoy gastan el dinero de los mexicanos en bares, en table dance, se gastan el dinero en restaurantes, y mientras que el pueblo de México le niegan una vida justa, una vida digna. ¿Y por qué? Porque estos señores se gastan el dinero que es de los mexicanos.
Amigos, por eso es urgente el plan C para remover a este Poder Judicial podrido, porque lo vuelvo a repetir y lo seguiré diciendo siempre. Hoy los ministros de la Suprema Corte de Justicia descongelan cuentas a delincuentes, sueltan a delincuentes, amparan a delincuentes, y mientras que hay gente que está en la cárcel 15, 10 años sin ninguna sentencia. ¿Y por qué? Porque no tienen dinero, así de simple. Amigos, vamos a ir a la conferencia. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, en la revista Contralínea tuvimos acceso al informe preliminar de la Auditoría Superior de la Federación sobre esta fiscalización que se hizo al Instituto Nacional de Transparencia. Y entre otras cosas se encontró que en el ejercicio fiscal 2022 los 7 comisionados activos en ese momento habrían incurrido en algunas presuntas irregularidades por 1.4 millones de pesos de presupuesto destinado a gastos de representación, que son estas comidas que les paga el pueblo de México, y también en viajes al interior de la República y también al extranjero. En este sentido, nada más voy a referirme a un caso, el caso del comisionado presidente actual, que es Adrián Alcalá, y ahí se encuentra la auditoría, entre otras cosas, que por estos gastos de representación hay pues algunos gastos que se cubrieron con la tarjeta American Express en cantinas. Estos son montos que van de 3,000 a 4,500 pesos, y nosotros entrevistamos al presidente del INAI, Adrián Alcalá, pues para preguntarle sobre estos gastos, y él dice que no tenían ninguna prohibición de acudir a ciertos lugares siempre y cuando no consumieran alcohol. Asegura que en su caso no se consumió alcohol pese a estos montos. Entonces, presidente, preguntarle por qué estas revelaciones que hace ahora la Auditoría Superior de la Federación se suman a casos como el del gasto con esta tarjeta American Express que se hizo en su momento en un table dance por el entonces comisionado Oscar Guerra Fort. Y pues estas tarjetas fueron canceladas apenas después de que Contralínea reveló esta situación. Usted ha mandado ya una iniciativa para reformar, más bien para extinguir este tipo de organismos autónomos que, lejos de garantizar derechos, pues empiezan a comportarse de esta manera. Preguntarle, presidente, sobre en este contexto de la reforma y sobre todo de las campañas que buscan pues decirnos que institutos como el de la transparencia son fundamentales y sin ellos se va a caer el país. Bueno, pues ya conocen mi opinión. Todos estos organismos, la mayoría de ellos, los crearon en el periodo neoliberal, cuando se tomó por asalto el gobierno y se puso el gobierno al servicio de una minoría, delincuentes de cuello blanco. Necesitaban que el gobierno, de manera descarada, sin límites de ningún tipo, estuviese al servicio de sus intereses. Y eso fue lo que padecimos durante 36 años. Es que es gravísimo. Lo que pasa que, como fueron cómplices la mayoría de los medios de información, esas cosas no se difunden, no se dan a conocer, porque los medios eran parte de esta red de componendas y de complicidades. Pero es gravísimo que en nuestro país, en 36 años, se hagan reformas a la Constitución General, a la Carta Magna, solo para legitimar el robo, la corrupción, en contra de la mayoría de los mexicanos. Si se hace una revisión de todas las reformas, una por una, desde 1983 hasta el 2018, y eso debería ser un tema de investigación en las escuelas de Derecho, de Ciencia Social, en las universidades, se van a encontrar cómo desapareció
el interés público, que debe estar en el espíritu de todas las leyes. Y se estableció el predominio del interés particular. Entonces, para llevar a cabo toda esta operación de convertir lo público en privado, crearon una estructura, un andamiaje paralelo al gobierno legal y empezaron a hablar de las nuevas políticas públicas, la transparencia, el no permitir la preponderancia de un actor en el comercio, la economía, el no permitir los monopolios, pues. Para eso había que crear un organismo. Y así, como se consideraron monopolios a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, había que crear organismos autónomos para darle el mismo trato y en la mayoría de los casos un trato más destacado a las empresas particulares, tratar mejor a Shell que a Pemex, tratar mejor a Iberdrola que a la Comisión Federal de Electricidad. En el asunto de las comunicaciones hicieron todo un escándalo de que se iban a democratizar los medios de información, que no iban a haber agentes preponderantes o monopolios. Y todos los que habían ido a estudiar al extranjero estas nuevas políticas públicas se presentaban en los programas de radio con Aristegui, los que estaban de moda en ese entonces. Hablar tanto de la transparencia como del combate a los monopolios en la comunicación. Crearon pues todas estas oficinas costosísimas y todo fue una simulación, porque si se hace una revisión después de años de haberse fundado todas estas oficinas sobre su aporte, si hay transparencia, si hay menos control monopólico en los medios de comunicación, pues vamos a encontrar que está igual o peor. Sigue lo mismo. Y sin embargo, no dejan de ser muy costosos, onerosos, y los servidores públicos están bien atendidos, funcionarios, no servidores, con sueldos elevadísimos, viáticos y todo esto, ¿no? Tarjetas para ir a restaurantes o bares. Entonces todo eso queremos quitarlo. Desde luego, pues no les gusta, pero el Instituto de la Información nunca vio nada de la corrupción que imperaba, nunca. ¿Conocen ustedes alguna denuncia? Al contrario, eran y siguen siendo tapaderas. Entonces, hay una iniciativa ahora para que dejen de existir todos esos institutos fachadas
y que esas funciones las cumpla el gobierno como es su función constitucional, que lo que tiene que ver con el otorgamiento de concesiones para medios de información, pues tiene que ver con la Secretaría de Comunicaciones, que todas las oficinas de regulación del sector energético pues estén en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad o en la Secretaría de Energía, que la transparencia pues esté en la Secretaría de la Función Pública o en el Poder Legislativo, en la Auditoría Superior de la Federación o en la Fiscalía General de la República. Claro que hay instancias para actuar. En ninguna ley se dice que está permitido robar. En ninguna ley se dice que se puede ir a un bar y utilizar dinero del presupuesto público, que es dinero del pueblo. Y no les pasa nada. Por lo mismo también, porque llega el Poder Judicial y la INE dice, no, Su Alteza Serenísima, Lainez, dice no. Por eso queremos llevar a cabo esta reforma y va a depender de los ciudadanos. Quieren que todo esto continúe, bueno, pues que lo sepamos cuando se lleve a cabo la elección, porque esta elección próxima es al mismo tiempo un referéndum, un plebiscito. ¿Quieres que continúe la transformación? ¿O quieres que regresen los de antes, los corruptos? Y entonces ahí empieza el debate, ¿no? ¿Quieres que continúe la transformación? No quiero, porque pues ya no quiero tener un presidente como Andrés Manuel, vinculado al narco. ¿No ven cuántos mensajes se difundieron sobre eso? Millones. Quiero un presidente obediente, al servicio de la DEA, un servidor afanosito de los potentados de México. Quiero a alguien que sea sensato y que no esté diciendo de que no hay clases, ¿cómo no? No somos iguales. El que no tiene nada es porque le ha ido mal, tiene mala suerte, no tiene buena fortuna. Además, ¿cómo vamos a hacer todos igual? ¿Cómo es eso de que dice el presidente que no existen las razas? Si yo soy de sangre azul, pertenezco a la moronga azul. Entonces, hay oportunidad. ¿Cómo va a ser eso de que el que
no tranza, no avanza. Y muchas cosas, hay mucha información. Entonces la gente va a decidir. Por eso es muy importante la elección próxima. Yo le tengo mucha confianza a la gente, al pueblo de México. La verdad es excepcional. Y ahora más, porque se está empoderando, no solo por cuestiones de que está sintiendo que se le toma en cuenta y que ellos deciden y que son muy contentos, muy felices. Si no hay algo que los llena de orgullo a los mexicanos, su origen. La dicha enorme que les produce el ser mexicanos, el pertenecer a uno de los países con más cultura en el mundo, formar parte de un país que es una potencia cultural, como pocos en el mundo. Eso es importante.